Buenas noches, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes el día de hoy. Espero que hayan ya cenado algunos de ustedes con sus familias o ahí en sus hogares, y queremos compartir el día de hoy un estudio algo pequeño, no una predicación, pero un poco un estudio y una posición donde como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros mantenemos, y a la vez, ¿verdad?, poder compartir con ustedes, ¿verdad?, algo de que el Señor pues ha puesto en nuestros corazones, y a la misma vez queremos compartir con cada uno de ustedes. Um, Cuando nosotros hablamos acerca, ¿verdad?, de estos tiempos de que estamos viviendo, aunque el principio, ¿verdad?, de estos momentos estábamos viendo de repente mucho pánico, muchas angustias, muchos temores, y en otras diversas partes del mundo todavía se está viviendo. Hemos visto cómo también se ha llegado a un acomodamiento para otras personas. El mundo que nosotros vivimos, nos damos cuenta de que cambió de la noche a la mañana, y todo lo que era normal de repente se volvió anormal, y pareciera, ¿verdad?, de que si que las cosas no están en control, y muchas veces los temores llegan a muchas personas por la razón de que, si nos damos cuenta, es porque llega la inseguridad, llegan los miedos y las malas decisiones, porque no nos podemos adaptar muchas veces a los cambios que son drásticos. Incluso cuando llegan cambios drásticos, afectan a muchas personas, y queremos normalmente como seres humanos, como personas de que conocemos al Señor, pero no es solamente cristianos, sino de que todo ser humano, dentro de ellos, ¿verdad?, siempre tenemos una programación de que queremos conocer más allá, queremos conocer el futuro. Por eso es tal vez el éxito de tantos charlatanes como personas de que hacen horóscopos o que leen las manos, por tal de que de las gentes, ¿verdad?, de que siempre quieren conocer más allá de lo que uno puede ver, y queremos siempre conocer el futuro. No necesariamente todas las veces Dios nos va a dar, ¿verdad?, el futuro, una revelación de lo que es. Es más, ya tenemos por medio de su palabra todos los acontecimientos de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Y sin embargo, ¿verdad?, muchas veces queremos conocer más, queremos tener más. Pero si nos damos cuenta, si nosotros estuviéramos conscientes y conociéramos todo el futuro, entonces, ¿dónde jugaría el papel la fe? ¿Dónde estaría nuestra fe fundada? Porque no podemos decir de que tenemos fe cuando estamos completamente asegurados de todos los acontecimientos de que van a venir. Y es por esa razón de que como iglesia, como el pueblo de Dios, si hay un grupo de personas de que tenemos de que estar no solamente preparados para cambios, pero a la misma vez saber cómo responder a ellos, es la iglesia del Señor. En estos tiempos, alrededor del mundo, hemos visto cómo las puertas de muchas iglesias fueron cerradas, y fueron cerradas por seguridad. Incluyendo aquí dentro del ministerio, dentro de la congregación de que servimos, el Refugio de la Abeja, tomamos las decisiones como liderazgo, cerrar las puertas. Y sin embargo, ¿verdad?, podemos ver de que hay congregaciones de que siguen abiertas. Personalmente, ¿verdad?, como ministro, respeto las decisiones de cada pastor, ¿verdad?, de que ha tomado conforme, ¿verdad?, si irse a las leyes, ¿verdad?, a lo que el gobierno recomendó o no. Dios no me ha puesto como un juez, ¿verdad?, ni señalar, ¿verdad?, ningún ministro si abre sus puertas o no. Pero personalmente, ¿verdad?, viendo en la escritura, viendo lo que la palabra nos dice, a nosotros dentro del ministerio cerramos las puertas, y quiero compartir con ustedes en esta noche un poquito más de la escritura, qué es lo que nosotros usamos como una base que queremos compartir con ustedes, ya que hemos visto, ¿verdad?, cómo hay congregaciones de que siguen abiertas, y hay personas de que se han enfermado. Y nuestro trabajo no es juzgar, pero a la misma vez es poder usar la escritura como una base fundamental para no solamente aceptar cambios, sino a la misma vez dar la dirección exacta de lo que el Padre Celestial nos quiere dar a nosotros. Si nos damos cuenta, el cerrar las puertas no es algo nuevo. El libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 10, la escritura dice de que Dios mismo quería cerrar las puertas de la iglesia cuando los sacrificios de que se estaban haciendo durante ese tiempo, cuando los israelitas traían los sacrificios, dice el Señor de que para Él no eran sacrificios dignos. Y en ese momento aparece en este libro, ¿verdad?, unas palabras donde el Señor dice: cuánto quisiera yo que alguien cerrara esas puertas.
Entonces, ¿verdad? Como que si nos da una perspectiva de que la única persona de que puede abrir y cerrar puertas de sus iglesias, de sus congregaciones, de nuestros corazones, porque tenemos que entender de que el Señor donde está, en el templo del Señor, es nuestro corazón, y el único que lo puede abrir y el único que puede abrir tu corazón es Dios. Nos damos cuenta que esa capacidad y esa gracia solamente le corresponde a Él. Una vez más, ¿verdad? Quiero compartir esta noche este estudio. ¿Por qué nosotros, ¿verdad?, tomamos esa decisión? La decisión que nosotros tomamos es porque no sabemos nosotros de que cuando se dieron estas órdenes, no era una orden de que se nos estaba diciendo como en el libro de Daniel, que no adoráramos a Dios, de que no, que nos fuéramos y nos postráramos a una imagen, sino de que las recomendaciones de que nos dieran era para la preservación de vida, para preservar vida. Dice de que para que hubieran personas, ¿verdad?, que no fueran contaminadas. En pocas palabras, todo eso se puede resumir en una palabra que es preservar la vida. Si hay algo, ¿verdad?, y si hay un grupo de personas de que la preservación de vida es muy fundamental, es a la iglesia del Señor. Es más, si nos damos cuenta, la Biblia dice de que si alguien está interesado no solamente en preservar tu cuerpo, sino que dice el apóstol Pablo que Dios es tan poderoso para preservar tanto tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, es el Señor. En pocas palabras, como iglesia, como pueblo de Dios, nuestro interés, nuestros propósitos y nuestro enfoque es siempre para la preservación de vida. Esto me lleva un poquito a la historia del libro de Génesis, capítulo 45, versículo 45. Solo para resumirles a ustedes en esta noche, José, un joven de que tenía hermanos, los hermanos le tenían envidia a José. Y la escritura nos dice de que le hicieron muchas cosas, lo vendieron como esclavo y él estando en Egipto como esclavo le pasaron muchas dificultades de que él no entendía por qué le habían pasado todas estas cosas. Sin embargo, sabemos de que a través del tiempo logra este joven llegar a ser el segundo en Egipto y cuando él logra enfrentarse con sus hermanos, imagínense de que de repente tienes estas familiares de que te hicieron tantas dificultades, te hicieron la vida imposible y ahora te enfrentas tú con ellos. José dice unas palabras de que son bien impactantes, de que él dice, él no está enojado con sus hermanos, él no está listo para vengarnos, sino de que José les dice a sus hermanos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Es más, dice de que la razón por qué ocurrió esto, la razón por qué pasó esto, José dice era para la preservación de vida. Si nos damos cuenta, José dice de que la razón por qué había ocurrido todas estas cosas es porque Dios estaba interesado en preservar la vida tanto de él, de su familia, como de todos los egipcios enteros. Entonces, si hay un organismo, si hay un pueblo de que tiene que estar al enfoque de la preservación de las personas, tanto de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, porque ese es el trabajo de la iglesia, es de que nosotros podamos reunirnos y decir, ¿sabes qué? Hay que preservar la vida. Incluso nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la palabra evangelio, el evangelio da a entender, esa palabra cuando alguien te dice el evangelio, esa palabra da a entender la buena noticia. Y una buena noticia es de que Dios está interesado en preservar tu vida. Dios está interesado en de que tú no experimentes la segunda muerte. Dios está interesado, dice la Biblia, para que nosotros vivamos una vida y en abundancia. Y es por sus llagas y es por su sacrificio de que nosotros fuimos salvados, sanados y restaurados para de que nosotros no experimentemos, ¿verdad?, una muerte. Entonces, cuando se habla de esta buena noticia o el evangelio significa buena noticia, es para la preservación de vida. Y cuando miramos en el Nuevo Testamento, ¿qué es la preservación de vida? Dios está interesado en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Dentro de esto, quiero, ¿verdad?, poner rápidamente de que tal vez, ¿verdad?, ha llegado muchas dificultades, ¿verdad?, a muchas congregaciones y estamos conscientes de esto. Pero sí quiero dejar saber de que si hay un organismo, si hay una organización, una institución, si hay algo, ¿verdad?, que Dios fundó, fue la iglesia que Él estableció. Dice la palabra de que cuando habló con el Señor con Pedro, le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Esa iglesia que el Señor edificó, esa iglesia que el Señor formó, tiene que aprender y ha aprendido durante los siglos de que ha existido a preservar, a poder entender cuando llegan cambios, a poder, ¿verdad?, prepararse a las dificultades. Así como José pudo en ese tiempo, si nos damos cuenta, en la escritura dice de que José pudo mantener, ¿verdad?, tanto la vida de sus familiares como de los egipcios, preparándose para 7 años de sequía. Y así cuando entramos en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 28, la escritura dice de que Dios le decía a la iglesia de que se preparara porque llegaban momentos de hambre. De esa manera nos damos cuenta de que Dios le alerta a su iglesia, le deja saber a su pueblo cómo prepararse, cómo establecerse. No solamente te tiene que hablar el Señor por visiones, por profecía y por sueños, también su palabra nos va dando indicaciones de que como pueblo de Dios tenemos que tomar siempre decisiones para preservar, para poder movernos, para poder organizarnos, para poder funcionar como el pueblo de Dios. La iglesia siempre ha tenido que estar preparada para cambios drásticos. La iglesia siempre ha tenido que estar preparada tanto para persecuciones, para tiempos difíciles, para tiempos de persecución. Es más, el libro de Mateo, el Señor nos advierte, dice de que estemos siempre orando y velando, dice la escritura, para ser encontrados dignos y poder escapar de aquel día. Entonces dice de que su iglesia tiene que tener una constancia tanto en la oración, tiene que tener una constancia en velar, dice, y estar sobrios para poder ser encontrados dignos. Hay un nivel de dignidad que tenemos que alcanzar para poder ser encontrados dignos delante del Señor. Viendo esto, si nos damos cuenta, entonces, Dios, tenemos que establecer, no está en 4 paredes. Hay muchas personas de que en este tiempo dicen, pero es que yo quiero tener un encuentro con Dios, yo quiero conectarme con Dios. Y te quiero decir algo, Dios no se quedó en una caja, Dios no se quedó en 4 paredes. Dios está, dice la escritura, ¿verdad?, en todas partes. Cuando Salomón edificó el templo de Salomón, dice la escritura de que viene Salomón y él mismo dijo, ¿cómo puede Dios ser contenido en este lugar? ¿Cómo puede ser Dios contenido en estas 4 paredes? Para los que conocen un poquito de historia, este templo, al tiempo que llegó Jesús, al tiempo que Jesús llegó a la tierra, el templo que había edificado Salomón y de que se le había ido agregando, historiadores dicen de que el tamaño de su anchura de este templo es al tamaño de las pirámides de Egipto. Era un templo inmenso. Y sin embargo, cuando se menciona acerca de esto, el Señor mismo y Salomón dice, tú no puedes caber en este lugar. Tú no cabes si tú eres el creador de todo el universo. Si tú todo lo has hecho, ¿cómo puede Dios ser contenido? Y Dios le responde y le dice, estás en lo correcto. El Señor le dice, lo único que se puede hacer, le dice, es de que mis ojos siempre van a estar puestos en este lugar. Cada vez, ¿verdad?, de que mi pueblo me busque, cada vez que mi pueblo se humille, mis ojos van a ser puestos en este lugar. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor se encuentra en todas partes. Esto los lleva a la historia de Pedro, al libro de Hechos, donde Pedro llega con Cornelio. Si ustedes se recuerdan en esta historia, Pedro tenía ciertas dificultades donde él pensaba que solamente un grupo de personas, ¿verdad?, podían recibir, ¿verdad?, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y cuando el Señor toca a la familia de Cornelio, Pedro dice unas palabras donde dice de que en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y que Dios, en pocas palabras, toda persona, no importa en qué parte tú te encuentras en este momento, si tú le clamas a Él, si tú lo buscas, si tú le dices, Señor, respóndeme, en ese lugar el Señor te va a responder. En ese lugar el Señor va a dar su respuesta. Y no necesariamente es en un lugar. No necesariamente es en un templo. Y es una vez más el trabajo de la iglesia, el trabajo, ¿verdad?, de ser hijos, una vez más, es para preservar vida, para la preservación de vida. Algunos dicen, pero ¿qué de las almas? ¿Qué del evangelizamiento? ¿Qué de llevar el mensaje?
Y la respuesta para eso es, nosotros nunca podemos tomar el lugar de Dios. Si alguien está bien interesado en salvar vidas, si alguien está interesado en la salvación del alma de las personas, no es ningún ser humano, perdónenme, pero el plan de la salvación, dice la Escritura, que nació en la mente y en el corazón de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos de que cuando el Señor llegó como bebé, y es hasta la edad de 30 años de que lo vemos al Señor trabajando, es a la edad de 30 años de que vemos al Señor sanando, liberando, rompiendo toda cadena, sanando a los enfermos, a los ciegos. Pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿acaso no habían enfermos y necesitados antes de los 30 años? ¿Acaso no había necesidad antes que Jesús llegara a la edad de 30 años? ¿Por qué Dios esperó a esa edad? ¿Por qué Dios esperó a la edad de 30 años? Porque si algo tenemos que entender de que los planes y los propósitos, y si alguien sabe cómo salvar almas, es nuestro Creador. El que se imaginó, el que estableció, y que el plan de la salvación salió de su corazón, no de ningún ser humano. Es por esa razón que de repente en estos momentos, si nos damos cuenta, Dios quería que este mensaje llegara a todas partes. Y de repente en este momento, como predicadores, como personas de que llevamos la palabra de Dios, noten de que cómo Dios nos agarró ahora a poder transmitir su palabra para que pueda alcanzar a las almas que posiblemente todavía no habíamos alcanzado. Entonces, si algo tenemos que entender es de que Dios está al control de la preservación, de que el evangelizamiento y de todo, listo para escuchar a toda persona que le atiende, que quiera clamarle, que quiera buscarle. Así de esta manera tenemos que ver entonces de que por esta razón tomamos esta decisión. Hay personas, ¿verdad?, de que en ese momento insultan a otros hermanos donde le dicen, pero es que ustedes son cobardes. Déjame dejarte saber algo. Eso no demuestra absolutamente nada de diferencia. Samuel, dice la Escritura, de que cuando llegó a ungir a David, lo que él se basó fueron en los ojos de Absalón, en los ojos del primer hijo de Jesse. Dice de que él vio a un hombre que estaba fuerte, a un hombre que estaba preparado, y sin embargo Dios dijo claramente, ¿verdad?, a ese hombre yo lo he despreciado. Y cuando ya entra David, un jovencito, notemos de que Dios había visto su corazón y no había visto lo externo. No son las obras externas la que te hace acepto delante de Dios. No es lo que tú hagas externamente lo que va a Dios de repente glorificar, sino de lo que Dios va a ver, va a ser cómo está tu corazón, cómo estás internamente funcionando, dónde está ese ardón de tu corazón. Si en este momento, estas dificultades, en estos tiempos, te ha llevado a buscar al Señor más, te ha llegado a tener encuentros con Él, ese corazón se ha humillado, se ha acercado a Él, eso es lo que Dios aprecia. No simplemente de llegar a unas cuatro paredes y seguir una rutina de costumbre y simplemente un canto donde tal vez no sentías y te quedabas con ganas de más. Hoy en día tienes ese momento donde puedes acercarte más, donde puedes tomar y decir, Señor, yo quiero de ti, yo quiero acercarme a tu presencia, yo quiero que tú te muevas en mi vida. Así notemos de que Dios escucha donde quiera que tú te encuentres. Si es de que quieres recibir la palabra del Señor, el Señor te la está enviando hoy en este momento a diferentes partes. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces vamos al templo? Si Dios se puede encontrar en todas partes, si la persona que está interesada en salvar es Dios. Y la respuesta es porque según Hebreos capítulo 10, versículo 25, la Escritura nos dice, no nos dejemos de congregar como lo hacen algunos, sino animémonos, dice, unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca, dice la palabra. Pocas palabras, el trabajo de la iglesia es animarnos cada uno a nosotros. Nuestro trabajo en este momento no es señalar, no es atacar, no es apuntar a otras personas. Es triste cómo en estos tiempos hay creyentes de que están señalando y atacando a otros creyentes de que tienen servicios. Dios no te mandó a hacer eso. Dios te mandó a ti a que lo busques a Él, a que le clames a Él, a que de repente ores por todos aquellos que están en necesidad y de que su palabra pueda llegar a otras partes.
Nuestro trabajo en este momento es animar. ¿Qué es animar? Esa palabra es de dar palabras de aliento. Esas pues, son palabras de poder fortalecer, no solamente decir a alguien de ánimo, sino poder penetrar su espíritu, poder decirle, sabes que el Señor va a estar contigo, animarlos, darles fortaleza, saber de que Dios va a obrar poderosamente en nuestras vidas. Ese propósito ha llegado y es muy fundamental porque muchas veces cuando una persona no llega a una congregación, no tiene esas palabras de ánimo. Y por esa razón su desarrollo, su crecimiento no es rápido. Cualquier dificultad, cualquier mala mirada, cualquier verdad, de repente alguien le dice algo, se desaniman, se apagan. Y si nos damos cuenta, el Señor nos ha llamado que nos animemos unos a otros. Según Efesios capítulo 4, versículo 11, también la palabra nos da el fundamento de los ministros. Según dice la palabra de que el Señor constituyó tanto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero si ustedes leen ese versículo, dice la palabra que la razón por qué existen estos ministerios, o el ministerio, por qué razón existe, dice de que es para la edificación de su iglesia. Es para capacitar a los santos para toda buena obra. Es para la edificación de su iglesia. Cuando tú vas a la casa del Señor, es porque el Señor ha puesto personas para que te capaciten. Dios ha puesto personas para que tú te desarrolles. Así como en el mundo podemos encontrar doctores, podemos encontrar psicólogos, podemos encontrar toda clase de expertos. Hay expertos en construcción, hay personas de que hacen planos, hay personas de que hacen toda clase de labor y son expertos en esa labor de que ellos emprenden. Hay un propósito de cual Dios dejó su iglesia, y el trabajo de la iglesia es una vez más desarrollar las áreas espirituales de que van a ser tus áreas eternas. Tú solamente vas a vivir, pongamos en esta tierra unos 80, 90, 100 años, que el Señor te esté dando, pero notemos de que tu alma, tu espíritu va a vivir para siempre. Imagínate de que 80 años aquí, compáralo a 1000 años al inicio de la eternidad, a 2000 años, a 3000 años, a 4000 años. Y es por esa razón de que Dios estableció su iglesia. Dice de que el versículo 16 en Efesios dice de que el propósito del cuerpo es para estar bien concertado, unido. Dice, ayudándose mutuamente según la actividad de cada miembro para recibir crecimiento, y dice sobre todo en la edificación del amor. Entonces, cuando uno va a la casa del Señor, cuando uno va al templo, cuando nosotros nos reunimos, es para crecer, es para ayudarnos, es para edificarnos, es para darnos un crecimiento íntegro que es de cuerpo, que es de alma y que es de espíritu. No es simplemente cuando tú vas a una congregación, nunca vayas simplemente a sentarte, nunca vayas simplemente a hacer absolutamente nada. El propósito de que tú estás ahí es para ser edificado, pero también para que tú edifiques a otra persona. Y juntos, cuando se hace un servicio y hay un pueblo unido con la misma visión de ser el cuerpo del Señor, ahí podemos ver cómo Dios se mueve poderosamente, porque Él ha dicho que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí, en ese lugar. Es en el lugar donde el Señor empieza a perfeccionar. Eso me recuerda un poquito a la iglesia modelo que aparece para nosotros en la Biblia, que es la iglesia de Antioquía. Una iglesia que la palabra dice de que tenía profetas, tenía apóstoles, tenía maestros, tenía evangelizamiento, tenía toda clase de herramienta, y las personas de que estaban yendo a esa congregación, tanto sus necesidades estaban siendo cubiertas como eran siendo desarrollados fundamentalmente bajo la palabra de Dios, siendo equipados. Uno de los personajes de que conocemos, de que aparecen de esta iglesia, es el apóstol Pablo. Pablo, sabemos de que después de su llamado y después de que lo iban a apedrear, dice de que lo envían a esta iglesia donde es capacitado por 3 años antes de ser enviado al ministerio. Ahí podemos encontrar a otros siervos como Apolo, podemos encontrar a Bernabé, podemos ver a Timoteo, y vamos viendo, ¿verdad?, de que el propósito de la iglesia es esa capacitación, esa unificación del cuerpo del Señor, pero es para que su iglesia pueda estar lista para toda clase de cambio. Entonces el Señor
no necesariamente, no en todo momento nos va a revelar el futuro, porque al final del día ya lo sabemos, qué es lo que la Escritura dice, qué es lo que va a venir, son los acontecimientos que van a llegar. No podemos usar simplemente las circunstancias para decir estamos en ese tiempo. Hermanos, ya hemos estado en ese tiempo desde hace mucho tiempo. Toda profecía, toda palabra, todo lo que ya tenía que cumplirse se ha cumplido desde hace mucho tiempo. Y la venida de nuestro Señor y Salvador es eminente, es en cualquier momento, puede llegar en todo momento. Pero nosotros tenemos que congregarnos, dice la palabra, para poder ser edificados. Incluso dice de que aquellos de que no van a una congregación, que no se unen, que no son parte de un cuerpo, son como niños, dice la Escritura, fluctuantes, de que son llevados por toda clase de doctrina. ¿Qué quiere decir eso? De que cualquier enseñanza de que tú escuchas, de repente empiezas a cambiar tu pensamiento. Y dice un predicador una cosa, dice otro otra cosa, y así vas cambiando y cambiando y cambiando, y de todo lo que sabes, al final del día no sabes nada. No sabes cómo moverte, no has puesto en función el Evangelio como tiene que ser puesto. Entonces, si regresamos, el propósito del templo, dilo ahí donde tú estás, es ser edificado, es poder ser edificado y a la misma vez poder edificar a otras personas. Y es por esa razón de que tenemos que entender de que el Señor no todo momento nos va a dejar saber, pero sí tenemos que entender de que la persona que está interesada en salvar almas es el Señor. La salvación inició de su corazón, es el propósito de Él, nació en su mente, nació en su corazón, y la persona interesada en salvar almas, más que cualquier predicador, va a ser el Señor. Ponte a pensar, nosotros solamente tenemos ciertas horas en el día, sin embargo el Señor tiene todo el tiempo, porque para Él el tiempo no existe. Entonces, cuando las personas digan es que tenemos que salvar almas, créeme de que el Evangelio siempre han habido almas que tienen que ser salvas y no ha habido ninguna alma que se le ha perdido a Jesús. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 16, todas las almas, todas las personas, todos los que tú has puesto, el Señor le dice al Padre, Jesús le dice al Padre, todas las personas de que tú has puesto en mis manos, ninguna he perdido. Nosotros, hermanos, perdemos las llaves, nosotros perdemos, ¿verdad?, cualquier cosa, pero el Señor no pierde lo que le pertenece a Él. Por eso dice de que Él llegó por aquellas ovejas perdidas de Israel. Entonces tenemos que entender que la salvación es el propósito, es el trabajo de Dios. Él te más va a instar, Él está usando en este momento estos medios. Él es el que en este momento agarró a todos los predicadores y nos puso en esta nueva forma para poder transmitir la palabra del Señor y que pueda llegar a diversas partes del mundo. Tenemos que entender de que Dios está en todas partes y donde quiera que tú te encuentres, el Señor te va a responder. Y también tenemos que entender de que el Evangelio, el propósito del Evangelio es la preservación de vida. Así por esa razón, como iglesia, como ministerio, tomamos esa decisión. Porque supimos de que las ordenanzas era para preservar vida y si algo el Evangelio es fundamental es en la preservación de vidas. Tanto Dios está interesado que seas tú preservado en alma, cuerpo y espíritu. En pocas palabras, integralmente. Íntegro es el Evangelio. Así queremos darte las gracias el día de hoy por acompañarnos. Queríamos compartir algo pequeño. Hemos tenido, ¿verdad?, varios estudios que hemos estado compartiendo. Les pedimos de ahí, es más, los invitamos a cada uno de ustedes de que se una con nosotros durante estos tiempos, durante estos estudios, para poder ser edificados. Noten de que aún en esas nuevas plataformas estamos usando estos nuevos medios para poder llevar la palabra del Señor. Nos gozamos de todos aquellos de que internacionalmente se han unido a los estudios e invitamos al resto. Lo hacemos por diferentes medios de tecnología, tanto Zoom con ZOOM, si lo bajan, y hacen una cuenta, es gratuita y es bien fácil de usar. Nosotros solamente podemos un código y ustedes pueden entrar ahí, o también lo usamos por medio de Skype. Así de esta manera, para cerrar en esta noche, que el Señor sea fortaleciendo a cada uno de ustedes, sea guardándolos, y queremos compartirle esto para que entendamos como iglesia, como pueblo de Dios, por qué tomamos esas decisiones.
no que simplemente, ¿verdad?, venir y decir, es que son cobardes, o es que no. Tenemos que ver de qué es lo que la iglesia, qué es lo que la palabra del Señor nos enseña en las decisiones de que se tienen que tomar. Y así como iglesia y como ministros de que me escuchen, si la palabra del Señor no solamente es de predicarla, es de ponerla en práctica. Y cada personaje en la Biblia nos enseña diversas facetas de que la iglesia del Señor va a vivir. Así como cuando leemos el libro de Apocalipsis, de que existen 7 iglesias, a cada iglesia Dios le dio un diferente mensaje y es para nosotros un diferente preparamiento, edificación de que nosotros tenemos que estar preparados. Es inevitable los cambios, es inevitable, ¿verdad?, cualquier clase, ¿verdad?, de movimiento, es inevitable, ¿verdad?, que lleguen los cambios. Y algo, si Dios está interesado, es de que dice de que Él nos guarda en perfecta paz cuando nosotros le creemos y nos fundamos en lo que Él establece. Así, de esta manera, tenemos que entender de que si tú lees de que un José pudo preservar 7 años, ¿verdad?, para poder mantenerse en la dificultad, no solamente es de predicárselo a las personas, es también de ponerlo en práctica también nosotros. Si leemos, ¿verdad?, de un Daniel que pudo funcionar en un mundo secular, no es solamente de nosotros ponernos en unas 4 paredes, sino también ver cómo funcionar de esa misma manera. Todos estos personajes nos enseñan cómo el pueblo de Dios se tiene que mover a través de los tiempos, a través de los siglos. La iglesia del Señor, una vez más, no es la primer pandemia que ha pasado, no es la primer persecución. Sin embargo, tenemos que usar su palabra para que nosotros podamos no solamente preservar vida, sino de que poder ayudar a otros a preservar vida. Si algo nos entristece es, ¿verdad?, cuando escuchamos, ¿verdad?, que hay hermanos, cuando hay personas, ¿verdad?, de que por ir a un culto se pudieron infectar. Eso en realidad, ¿verdad?, nos pone en diferentes dificultades, ¿verdad? Sin embargo, queremos saber de que si tú dices, tengo que ir a un templo, ¿verdad?, porque necesito de Dios, te quiero decir algo, Dios está en todas partes que tú le puedas clamar. Así como el Señor le dijo a Salomón claramente cuando Salomón edificó el templo, el Señor le dijo, si mi pueblo, cuando estuviera dispersado en cualquier parte del mundo, cuando ellos sean dispersados, si ellos se voltean y se apuntan para este lugar, para donde está el templo, y el templo, una vez más, es el símbolo de Jesucristo, dice, si ellos apuntan para donde está el templo, dice, yo los escucharé y los perdonaré y los sanaré. Notemos de que una vez más el Señor, ahí donde tú estás, el Señor puede responder, el Señor puede dar la respuesta y está buscando, ¿verdad?, que en estos tiempos nosotros lo busquemos a Él, que nosotros en estos tiempos estemos conectándonos, deseándolo, amándolo una vez más que antes, más que cualquier otro tiempo. Es en este tiempo de que también tenemos que entender de que como iglesia tenemos que estar preparados para toda clase de cambios. ¿Por qué razón? Porque nosotros, dice la Escritura, que somos peregrinos y extranjeros. Eso quiere decir de que la tierra, el mundo en sí, no ha sido preparado para todo creyente. Para nosotros fue preparado la gloria al Señor. Si algo nosotros tenemos que desear es la venida de nuestro Señor y Salvador. Y así, de esta manera, nunca arraigarnos, ¿verdad?, como la esposa de Lot a este mundo, sino que siempre saber de que Dios va a preservar a aquellos que lo aman. Que dice el libro de Hechos, cuyo corazón le teme, dice que aman la justicia, cuyo corazón le temen. Que estos tiempos que estamos viviendo puedan llevarte a ti a temer al Señor. El temer al Señor, dice la Escritura, que es el principio de toda sabiduría. Es por esa razón de que empieza a temerle al Señor, empieza a decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero que tú me hables en este lugar, quiero que tú me hables en mi hogar, quiero saber qué es la respuesta que tú tienes, qué es lo que tú nos quieres enseñar, cómo puedo yo funcionar. Y de esta manera u otra, cuando se abran las puertas, decirle al Señor, ¿sabes qué? El día de que pueda glorificarte, el día que te pueda exaltar, quiero llegar, como dice el libro de Salmos, entrar, dice, por sus puertas, dice, con cántico de agradecimiento, con cantos, dice, con manos abiertas, con un corazón abierto, decirle, gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú vas a hacer. Pero en cuanto a su preservación, recordémonos de que esta es la posición personal, ¿verdad?, dentro del ministerio como líderes que tomamos,
Cuando dijimos, ¿verdad?, vamos a cerrar, no es de que tengamos temores, sino que lo usamos bajo lo que la Escritura nos dice, de que Dios es el primero que preserva almas. Si alguien está interesado en salvar almas, es el Señor, y por esa razón agarró a cada uno de nosotros para poder transmitir su mensaje por medio de estas nuevas redes que hemos visto cómo hemos alcanzado muchas personas, y oramos por cada uno de ustedes. Así en esta noche les damos gracias. Acompáñenos cada mañana al reto que tenemos de las 5 de la mañana. Es más, quiero dejarles saber algo personalmente, y espero, ¿verdad?, tanto si tú eres líder de alabanza, si tú participas en el grupo de alabanza, te quiero dejar saber algo. Es tu tiempo en este momento, de que espero de que estés participando en este reto que tenemos de 5 de la mañana. No es que te estén obligando, sino que es tu responsabilidad de que tú tomaste para decir que querías estar como ministro de alabanza, como persona que va al frente de otras personas. Enseña de que tu corazón está íntegro para poder orar y preservar y clamarle al Señor por la vida de otras personas. Dios no busca tañedores de que simplemente quieren ser conocidos. Dios busca personas de que están impactadas, de que quieren impactar a otras personas. Así, de esta manera, todo el grupo de alabanza, si tú eres un ministro, te invito a que tú te unas a las 5 de la mañana, y que si no tienes por nada que orar, ora por las personas de que están pasando dificultades. Si en este momento muchos de ustedes están todavía yendo a trabajar, mira la lógica. Si estás yendo a trabajar, cada vez de que vas a tu trabajo te estás arriesgando a perder la vida. Y dime esto, ¿acaso no puedes perder tan siquiera una hora de sueño por buscar al Señor? ¿Qué es lo que tú amas más entonces? ¿A qué estás listo para dar tu vida? Entonces ponte a preguntar. La palabra dice de que al que va al frente de las batallas es Judá. Judá representa aquel pueblo que era conocido por la alabanza, por la adoración. Y en este momento pregúntate, si tu corazón estaba en alabanza, espero de que tú hayas estado durante todo este tiempo en este reto, porque para ti no tiene que ser un reto, para ti tiene que ser ya dentro de tu corazón una pasión de buscar al Señor. David decía, el dulce cantor de Israel, de madrugada te buscaré. Es más, dice, mi alma brama por las aguas, así como el ciervo. Espero de que si eres un tañedor, si eres un adorador, si eres una persona que ama al Señor, que le quiere cantar cánticos de adoración, tocar un instrumento, ¿verdad?, para la gloria de Él, esto no haya sido un reto para ti, simplemente haya sido algo más para conectarte con tu Creador. Pero si ha sido un reto y algo que no has visto, pregúntate entonces, ¿seré que soy un adorador? ¿Seré que en realidad soy un tañedor? Porque aquellos que son de la parte de Judá, son aquellos de que son parte de esta tribu, como Jesús fue parte de la tribu de Judá, son aquellos que van al frente de la batalla, no atrás, esperando que otros vayan haciéndola. Así, iglesia, les damos gracias a cada uno de ustedes, en el nombre todopoderoso de Jesús. Nos despedimos en este día. Si alguno de ustedes tiene preguntas, si alguno de ustedes tiene cualquier comentario, déjenos saber. Nosotros estamos listos para responder en cualquier momento. Hermanos de iglesia, ¿verdad?, hemos visto cómo como ministerio hemos estado ayudando a diversas personas, y queremos, ¿verdad?, que como iglesia ninguno de ustedes esté pasando dificultades también. Así oramos por cada uno de ustedes, les pedimos de que entren en este reto con nosotros, que el Señor sea guardando, que el Señor sea protegiendo a cada uno de ustedes. Si tú quisieras aceptar al Señor en tu corazón, rápidamente haz esta oración conmigo. Dile al Señor: Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad. Señor, venimos en esta noche, Señor, dándote gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás. En este momento yo rindo mi corazón, yo rindo mi vida, Señor. Te reconozco a ti, Señor, como mi único Salvador. Te reconozco a ti, Señor, como aquel que preserva mi vida, como aquel que está tocando mi corazón, y como aquel que me va a preservar en este tiempo, tanto alma, cuerpo y espíritu. Así, de esta manera, fortalece mi ser, fortalece mi vida en todo, Señor. Te acepto, reconozco que soy un pecador, y así abro mi corazón hacia ti. Entra, transfórmalo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y decimos amén. Así, bendecimos la vida de cada hogar
cada persona. Los esperamos a cada uno de ustedes a las 5 de la mañana. Y así, si alguno de ustedes aceptó al Señor en su corazón, déjenos saber. A los que quieren entrar a nuestros estudios, una vez más, bajen la aplicación de Zoom y por medio de esta página de internet nosotros ponemos un código que ustedes pueden actuar. Y la otra aplicación que usamos es también Skype. Si bajan Skype y nos dejan saber, nosotros le podemos enviar los códigos a ustedes para cualquier estudio que necesitan. Que el Señor me los bendiga, los fortalezca en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches.